Soy la voz de un pueblo. Soy los hijos que nunca vi crecer, la memoria perdida en la montaña en busca de justicia en un atardecer, la tristeza de mi hogar y el llanto de mi mujer. Sentí el dolor por mi vena recorrer, yo no lo decidí, hasta la vida me tocó perder. Soy la voz que apagaron, víctima del conflicto que esos sueños arrebataron. Estoy aquí sintiendo, queriendo rectitud y equidad para mi pueblo, en busca de transformación para la nueva generación. Mi nombre es Américo García, estamos en el municipio de Valencia, corregimiento de Villanueva, vereda Palma de Vino. Eso era un paraíso donde jugábamos en el parque con mis compañeros de colegio. Vivía con mi papá, Luis Manuel García López, y mi mamá Aida Cervantes Martínez, 6 hermanos. Y eso era un paraíso, como le digo, se reinaba una armonía, una paz, una tranquilidad, muchos árboles, el río Sinú, que está cerca de Villanueva. Sí, de Villanueva tengo los mejores momentos vividos en mi infancia. Ese era un pueblo tranquilo, pacífico, de gente amable, de gente trabajadora. Yo recuerdo pues una infancia muy feliz, donde uno no tenía zozobra, donde uno veía mucha solidaridad dentro de las personas, las familias. Villanueva era un pueblo de gente humilde, trabajadora. Mi papá se llamaba Luis Manuel García López, fue concejal 8 años en Valencia y era un hombre que amaba a su comunidad, a Villanueva, y le trajo un progreso muy grande a Villanueva. Después de muchos años de trabajo regresó nuevamente a la Palma de Vino, una vereda del corregimiento de Villanueva, compró una finca, se llamaba La Colombianita. Posterior a muchos años allí, se trasladó a Villanueva, compró una casa en Villanueva donde vivimos parte de mi infancia con mis hermanos y nos establecimos en Villanueva. Y tuvo tiendas, mesas de billares, a montar espectáculos de boxeo, a traer películas, esa era la actividad que él hacía. Y como líder, pues ayudaba mucho a la gente. Mi hermano era las personas que si le tocaba sacarse su bocado de la boca para compartir con otra persona, lo hacía. Porque un señor que no le hacía daño a nadie, al contrario, hacía lo que no hacía cualquier persona. Hacía más que el alcalde, con decirle eso. El 26 de noviembre de 1988, eso fue un sábado y llegaron unos señores de Las Tangas. Las Tangas es una finca de Fidel Castaño en ese entonces. Entonces él vino y se puso a tomar con ellos, porque mi papá ya había un lugar donde había billares, era una cantina donde ellos iban allá, porque no vamos a echar mentiras, el pueblo era la casa de esos señores. Tipo 2 de la tarde pasó una camioneta blanca. Después volvió a pasar. A la segunda pasada, mi mamá dijo aquí iba a pasar algo, porque no era frecuente que esa camioneta pasara. Como a las 2:30, nosotros vemos cómo ese señor encañona a mi papá con un arma. Y ya venía un carro blanco donde venía, en esa época estaba Iván Rojas La Vaca, venía Manolo, Móvil 5, y esas son las personas que suben a mi papá al carro, se lo llevan y nosotros le preguntamos qué pasa, por qué se llama a mi papá.
Entonces mi mamá salió corriendo porque le dijeron, mire, se llevan a Lucho García. Y mi mamá salió corriendo y decía, ¿por qué se lo llevan? ¿Por qué se lo llevan? Si él no ha hecho nada, ¿por qué se lo llevan? Y ellos dijeron, cállense si no quieren que también aquí pase otra cosa. Ellos le decían, no se preocupen, no digan nada, no denuncien nada, porque como denuncien algo lo vamos a matar a ustedes también. Entonces, nosotros muy niños no sabíamos qué hacer y salimos corriendo detrás del carro que llevó mi papá. Ese carro se dirigió a la finca Las Tangas y en la puerta de la finca al ingreso, ahí había un símbolo de la muerte y decía no pasar. Entonces los señores que estaban ahí vigilando desaparecían, no pasen porque los matan. Nosotros en ese momento no sabíamos qué hacer. Había un compadre de mi papá que él era en ese momento el de las comunicaciones de estos tangueros y le decimos y le pedimos el favor a él que nos comunicaran con la finca, que nos explicaran por qué se llevaban a mi papá. Y bueno, ha sido una angustia de nunca acabar desde ese momento porque hasta la fecha no hemos sabido nada de él. Y nos amenazaron y nos dijeron que teníamos que irnos del pueblo porque allá si no nos iban, nos mataban a toda la familia. Salimos sin nada. Salimos sin nuestro padre. Salimos de una forma horrible como miles de colombianos que han vivido la violencia. Sabe lo que duele un momento de estos. Para decirle que Villanueva perdió una gran persona. Y nosotros los Molinas, que éramos grandes amigos, éramos como hermanos. Nos dio muy duro la pérdida de él. O sea, eso estaba solo, todo apagado, la gente sintió ese dolor. Pues la persona sintió ese dolor y desde ahí empezó todo. Ya no era ese pueblito feliz, la gente contenta, ¿no? Ya la gente empezaba a murmurar, a acostarse temprano. O sea, eso era un pueblo fantasma en las noches. Con la llegada de Fidel Castaño por allá en el año 84, 85, cuando llega a la hacienda Las Tangas, pues él llega como un rico normal, ¿sí me entiende? Una persona de bien, empieza a abrir trabajo a la gente, él era el que empezó a pagar pues el mínimo con todas las prestaciones sociales, él le dio trabajo a todo el mundo y hacer favores. Y todo el mundo lo consideraba como una gran persona, un rico normal que llegó acá a abrir trabajo y a apoyar a la comunidad. Ya por aquí se desplazaba y andaba el grupito que les digo yo supuestamente de la guerrilla que venía haciendo limpieza. Fidel Castaño venía a su finca, duraba unos días por acá con unos escoltas, con unos guardaespaldas como decíamos nosotros, se iba y venía y normal ya, pero no estaba establecido aquí totalmente, no. En una avenida de Fidel Castaño, él como que sale a recorrer su finca y va bajando por la orilla del río. Cuando de pronto, creo que esa es la versión que nosotros conocemos, se encontraron él con el grupo de cuatro, que eran 4 personas de la guerrilla que andaban por acá haciendo esa limpieza, y creo que se encontraron ahí. Ahí hubo un combate. Y escuchemos esa balacera, algo que nosotros nos impresionó tanto porque nunca habíamos oído algo así por acá, ¿sí me entiendes? Nunca, eso era una zona apacible,
nunca habíamos oído una cantidad de, bueno, un tiro más que otro, un campesino con una escopeta por ahí, está bien. Pero así como tal, nunca habíamos oído una cantidad de tiros y los grupos, el grupito ese andaba con armas cortas. Ya Fidel Castaño ya con su escolta ya tenían como armas más largas. ¿Sí me entiende? Entonces eso como que tuvo ventaja frente a ese grupo y creo que lo acabaron, o mataron uno y cogieron otro vivo, no sé. Desde ese entonces hizo una reunión en la hacienda Pasto Revuelto con todos los trabajadores y toda la población de Villanueva, donde él explicó por qué se daban las cosas y ahí empezamos a entender nosotros y ahí cuando él dijo que el que estuviera sucio de guerrilla se perdía, que no respondía porque estuviera sucio de guerrilla. Desde esa misma noche empezaron a llegar carros, UACes, con gente armada hasta los dientes a la mayoría de las tangas. Desde ahí se estableció el grupo definitivamente aquí, porque él iba y venía, pero desde eso fue en enero del 88. Todos eran personas de afuera, ya, como paisas, algo así, o sea, ellos eran, no le conocíamos los nombres, la identidad verdadera, porque aquí todo el mundo llegó fue con en ese tiempo se llamaba, era como chapas, ¿sí me entiende? Entonces, y los jóvenes, pues en vista de que vestían bien, andaban con platica, y usted sabe que eso atrae muchas cosas, las mujeres, el bienestar, llevar un mercado a los papás, a la familia, ahí creo yo que empiezan los jóvenes a querer como ingresar a esos grupos, ¿ya? Y el adoctrinamiento. Imagínense, por aquí nadie se atrevía a decir nada. Eso fue un miedo total. La ley eran ellos. Bueno, la restricción que nosotros teníamos era más que todo la movilidad. ¿Sí me entiende? Aquí no se atrevía a venir nadie de afuera, casi ni la familia de uno. Porque personas extrañas, desconocidas que llegara por aquí, eran personas que se desaparecían. Aquí hubo una época en que la orden era que usted a las 6 de la tarde tenía que estar acostado en su casa y no salir a ninguna parte. Apenas se escuchaban era pasar las camionetas de ellos con su gente haciendo sus cosas. Era la ley que teníamos en nuestro momento, ¿sí? Eran nuestras leyes públicas, se podía decir. Y nosotros nos adaptamos a esa, que era lo único que había acá, porque aquí el gobierno, la parte territorial no la veíamos. Aquí no conocíamos policía, no conocíamos alcaldía, gobernación, presidente, nada. Aquí estábamos a la merced de las personas que estaban en su momento acá. Bueno, ¿qué le digo? Son unos sentimientos encontrados, porque sabemos que perdieron la vida muchos amigos, perdieron la vida muchas personas nativas de acá, pero también gracias a esto muchos padres de familia pudieron educar a sus hijos con una educación gratuita. Uno decía, wow, uno quería ingresar a ese colegio. O sea, yo no llegaba a la hora de terminar mi primaria y coger para el bachillerato. A pesar de que estaban haciendo o sea, habían unas cuantas aulas, pues la educación, ahí se regalaban matrículas, se regalaban los uniformes, los eventos deportivos, todo, o sea, todo ahí era fascinante. En comparación con la escuelita donde tú creciste, solamente así, con un solo profesor, el uniforme si lo llevabas completo, no lo llevabas bien, y si no también, y allá con reglas, con todo, para que... Yo hice los últimos 2 años y medio en el Liceo Villanueva, hoy Institución Educativa Villanueva. Cuando yo llegué a hacer la media, que fue 10, yo llegué para cuarto bachillerato, y la media que es de 10 y 11, sí, ya entonces aquí era pura autodefensa de los castaños, había influencia paramilitar. Bueno, yo digo que adoctrinamiento en ese momento no se veía, pero sí habían jóvenes que querían estar en la organización, porque se veía como algo normal. Ya algo normal, ¿de qué forma? Ya usted veía, por ejemplo, como el ejército o la policía, y eso era algo normal para nosotros, ¿ya?
de uno ver a las autodefensas uniformadas, porque uno los veía bien uniformados, bien presentados. Y nosotros como jóvenes, pues, a algunos les llamaba la atención. A mí nunca me llamó la atención la parte militar. Y por eso pienso yo que no quise entrar tampoco como al grupo de la autodefensa, porque no me gustaba la parte militar. Nunca me gustó, pues. El colegio era, digamos, una belleza. Tenía los mejores laboratorios, así como usted lo dice, de química, de física. Es más, de Montería, de colegio de Montería, venían a hacer prácticas a ese laboratorio. De otras ciudades venían a hacer prácticas acá. Era uno de los mejores laboratorios en Córdoba. Tenía una serie de condiciones que definitivamente agradaban mucho a la comunidad, porque ciertamente le regalaban los uniformes a los estudiantes, les regalaban bicicletas, les regalaban excursiones, había transporte escolar, pero a medida que fue pasando el tiempo, pues las situaciones fueron cambiando, el colegio fue bajando sus niveles, cuando ya después de la desmovilización de la autodefensa, pues el colegio cogió otro rumbo. Entonces ya no tenía la inversión que tenía en años anteriores. Recordando tantas cosas acá. Sobre todo la placa que tienen aquí al nombre de quien. No soy nadie para juzgar ni nada de eso, pero No debería estar esa placa. pero realmente no. La Una placa- persona que hizo tanto daño, y sobre todo a mi familia, a nosotros como sus hijos, que realmente no tuvimos una familia, no la tuvimos porque Este proyecto estaba concebido para hacerlo allá al frente. Dentro del proyecto que mi papá hizo, estaba para ser concebido no en este sitio, sino allá. exacto. Bueno, mi hermano mirando la necesidad que había en el corregimiento, que aquí los jóvenes, los niños terminaban su primaria y no había dónde. Luego porque el colegio más cercano de bachillerato que existía era en Valencia. No había vía y las condiciones económicas pues, de los estudiantes, de los padres de familia no eran las mejores para sostener ni siquiera aquí en Valencia un hijo para que estudiara su bachillerato, ahora menos en Montería. Entonces él mirando esa necesidad empezó a gestionar ya como político, como concejal, ese proyecto y yo creo que ya lo tenía muy avanzado y tal vez con unos recursos asignados. Entonces, como Fidel Castaño pues estaba aquí, era el dueño de esas tierras, él como que se le acercó a pedirle que le colaborara con un lote de terreno donde se pudiera construir ese colegio. Y él como político como que peleaba defendía era como que la nómina de docente, la nombrara a él, y eso, usted sabe que las personas como políticos pues tratan de tener sus cuotas burocráticas para colaborarle a los amigos, a la gente. Entonces ahí no se sabe qué es lo que pasó. En esas conversaciones totales que Fidel como que le quitó los documentos que tenía mi hermano de ese proyecto, se apoderó del proyecto, lo desapareció y se apoderó de eso y a última hora la gente aquí reconoce quién fue él quien construyó el colegio. La idea de fundar un colegio de bachillerato fue de mi papá. Desafortunadamente no le permitieron estos grupos de amales de la ley, como Fidel Castaño, Carlos Castaño, no le permitieron a él finalizar ese proyecto, ¿sí? Había tutelas para que cambien la placa del colegio. Y yo pienso que quien debe estar en esa placa es mi padre. Pero al final, un juez de la República dijo que esa placa no se podía quitar del frente del colegio. Yo estuve leyendo algo sobre el fallo y decía que
Sobre todo era una situación que no se podía porque a Fidel nunca le comprobaron que era un genocida. Porque en la Acción Popular, quien la colocó, decía que Fidel fue un genocida, homicida, y causó daño en esta comunidad. Entonces, pero después decía, no, pero eso es que nunca hubo una investigación, nunca hubo un fallo de que Fidel fue genocida, homicida. Y ahí quedó la placa. ¿Para qué va a haber una placa donde uno sabe que esos señores no merecen estar ahí? Ese nombre Fidel Castaño no merece estar ahí, porque es una persona que le hizo daño y nos hizo daño a nosotros como familia. Entonces algo que da rabia, da tristeza ver eso, que un pueblo acepte eso también, donde los niños cuando estaban pequeños lo que querían era coger un arma y no, yo quiero ser como Fidel Castaño, yo quiero ser como Julanito. ¿Qué hizo mi papá en ese entonces? ¿Qué quería mi papá? Mi papá gestionó ese colegio. Mi papá gestionó ese colegio para tener un mejor futuro los niños de Villanueva. Mi papá, yo creo que eso fue una de las cosas que hizo que se lo llevara. La historia, el Estado, porque él era un servidor en el momento. Concejal. Aquí no hubo un pronunciamiento de gobernación, aquí no hubo ninguna clase de pronunciamiento de la clase dirigente política a que él pertenecía en el momento de su desaparición. Aquí un silencio total. No ha sido reparado como debería ser reparado y como debería ser enaltecido el nombre de mi hermano. Nosotros, hay muchas personas que cometen el error, dicen, no, es que tú no eres víctima porque aquí a ti no te mataron el hermano, a ti no te mataron el papá, a ti no te mataron a un hijo, ¿ya? O cualquier hecho. Víctimas somos todos, pero si a ti te dicen, te tiene que dormirse a las 6 de la tarde, usted es víctima. Usted es víctima porque usted le están restringiendo su libertad, su modo de pensar. ¿Cuándo es víctima usted? Cuando usted no puede expresar lo que usted quiere. Por temor, y si usted lo expresa, lo pueden matar. Yo quiero que mi voz sea escuchada en Colombia e inclusive a nivel internacional, para que miren cómo es un pueblo, cómo masacran a un pueblo, cómo un Estado permite que a un pueblo lo masacren, lo secuestren. Es muy traumático no tener una tumba donde diga aquí están los restos de mi padre, ¿no? Pero seguimos en la búsqueda, pero no hemos tenido información que nos diga dónde se encuentran los restos de mi papá. Que lo extraño, que me ha hecho mucha falta en todo el transcurso de mi vida. Una Villanueva donde todos podamos abrazarnos, que podamos compartir como lo hacíamos antes, familiares todos. Una Villanueva donde tenga todos sus servicios básicos totalmente, porque carecemos de agua potable todavía. Donde tenga toda su parte tanto económica, donde el campesino pueda cultivar, donde el campesino pueda salir libremente a Valencia a comprar sus productos, venderlos. Eso es algo gratificante y es lo que queremos que Villanueva poderla ver. Soy la voz de un pueblo. Soy los hijos que nunca vi crecer, la memoria perdida en la montaña en busca de justicia en un atardecer, la tristeza de mi hogar y el llanto de mi mujer. Sentí el dolor por mi vena recorrer, yo no lo decidí, hasta la vida me tocó perder. Soy la voz que apagaron, víctima del conflicto y que sus sueños se arrebataron. Estoy aquí sintiendo, queriendo rectitud y equidad para mi pueblo, en busca de transformación para la nueva